irrigación. Acá estos divertículos, a diferencia de la tuberculosis, lo que vamos a encontrar mayormente va a ser en el colon sigmoides. Preguntas también de DNAM, de rapidez, se pueden encontrar de diferentes tamaños, de 1, 2 centímetros, muy pequeños, que hay que evidenciar bien cuando se hace el examen de colonoscopia. Siguiente. Bien, entonces vemos nosotros como en la zona de mayor irrigación es donde va a estar la pared más débil y se van a formar esos saquitos diverticulares, ¿no? A diferencia, los pólipos son hacia adentro y los divertículos son hacia afuera. Siguiente. Y en los porcentajes que mencionaba, vemos nosotros que acá en el sigmoides hasta un 60% va a haber más probabilidad de encontrar estos divertículos que en el resto del colon. Siguiente. Bien, en cuanto a la incidencia, es semejante en hombres y en mujeres. La dieta y la longevidad creciente explica la alta prevalencia. Ahora ya anteriormente pues hasta los 70 años era un promedio de vida, ahora ya tenemos en los periódicos, en el DROME sale, cumplió sus 100 años, cumplió 101 años, ¿no? Con más frecuencia, y ya vemos nosotros pues cómo se va prolongando más esa expectativa de vida, lo que hace también que esta patología se vea incrementada. Más de 50 años va incrementando la frecuencia, a los 75 se dice que la mitad más o menos ya podría tener sus divertículos. ¿Y por qué es importante? Porque es la primera causa de hemorragia digestiva baja en ancianos. Siguiente. Representa una de las 5 enfermedades gastrointestinales, dice que tiene mayor repercusión en términos de costo de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden venir por dolor, pueden venir por hemorragia y a veces son de tipo crónico. Siguiente. ¿Por qué se produce? Se asocia mucho con la disminución de la fibra en la dieta. Los grados de recomendación no está en un nivel elevado, pero siempre toda la literatura nos habla de que el paciente que tiene disminución de sus fibras va a conllevar a que tenga mayor estreñimiento, ese estreñimiento va a conllevar a mayor posibilidad de que pueda hacer estos divertículos. Hay un aumento en la presión intraabdominal, ¿no? Y viene todo eso como resultado de la interacción compleja entre lo que es la baja fibra dietética, la estructura en la pared colónica y la motilidad intestinal. Siguiente. Y eso es el resumen de lo que estamos mencionando. Dieta pobre en fibras y residuos hace que las heces se hagan más compactas. En la zona del sigmoides es más estrecho y más con las contracciones segmentarias hace que se ejerza mayor presión en esa zona. Hay una alteración de las zonas débiles, ¿no?, de la pared y se forman estos divertículos. Siguiente. En la edad avanzada también recordemos que la debilidad de la musculatura colónica está presente y la mayor parte de estos divertículos se producen por el aumento de la presión interna del colon. Con el paso de los años, con el transcurso del tiempo, las capas internas, tanto la mucosa y la submucosa, se hernian o se prolapsan a través de esas zonas débiles y donde hay menor resistencia y se forman los divertículos. Siguiente. ¿Qué sucede con la enfermedad diverticular? Una cosa es enfermedad diverticular, otra cosa es diverticulitis y otra cosa es hemorragia diverticular. En la enfermedad diverticular la mayoría son asintomáticos, son pacientes que acuden a la consulta por otras patologías y se les hace un examen de colon y se les encuentra pues estas divertículos. A veces vienen porque tienen dolor anal, porque tienen hemorroides, ¿no? Y cuando son más de 50 años es mejor hacer una colonoscopia completa con un screening y se le encuentran a veces también los divertículos. El porcentaje menor van a cursar con esta patología con dolor, ¿no? Y el dolor se va a localizar en el cuadrante inferior izquierdo. Cuando ya hay
la diverticulitis es lo que se conoce como la apendicitis aguda izquierda, ¿no? Porque da esas características de dolor, signos de rebote, etc. Siguiente. Entonces, tenemos nosotros un porcentaje, que es la mayoría, que tiene una enfermedad diverticular asintomática. Aún así se le hace el hallazgo y pues no tiene sintomatología, pero ya sabe que tiene sus divertículos y que tiene que cuidarse. Cuando ya hay síntomas, puede ser la simple, en la cual el paciente viene con dolores, ¿no? Que no ameritan pues mayor hospitalización, etc. Cuando ya se habla de enfermedad diverticular complicada, ahí ya tenemos la diverticulitis. Y eso puede haber, se puede encontrar perforación, se puede encontrar obstrucción, se puede infectar, producir abscesos o fístulas, como vamos a ver más adelante. Y la otra complicación de esta enfermedad diverticular es la hemorragia. Siguiente. Entonces, clínicamente, mi paciente, si es asintomático, pues va a ser como un hallazgo, pero clínicamente voy a encontrar dolor más en la zona de mayor frecuencia, que es en el cuadrante inferior izquierdo. ¿Qué me va a ayudar? Una radiografía de colon a doble contraste me va a ayudar si es que por algún motivo a mi paciente no le puedo hacer una colonoscopía. Y más que una sigmoidoscopía, ya ahora es preferible una colonoscopía completa. Siguiente. Una placa de simple de tórax, bueno, si hay sospecha de que haya pues de que se haya complicado, de que haya una perforación, etcétera, igual una placa de abdomen me va a ser más útil, sobre todo para ver si hay dilataciones de intestino delgado, grueso, si hay niveles, pensando en obstrucciones intestinales, o si hay opacidades en las partes blandas, que pueda pensar en abscesos de acuerdo a la sintomatología con la que me venga mi paciente. Siguiente. Y en la radiografía de colon a doble contraste, sí, pues vamos a ver nosotros como si fueran, ¿no?, saquitos hacia afuera, a veces grandes, a veces más pequeños, ¿no?, como tenemos acá también, que definitivamente al ojo es enfermedad diverticular. Siguiente. Acá, por ejemplo, tenemos ya una exageración de enfermedad diverticular, ¿no? Todo el colon está con sus divertículos. Ahí ya no hay que el sigmoide, que nada, vemos el colon transverso, el ascendente, el descendente, todo lleno de los divertículos. Y en la colonoscopía encontramos así, como si fuera un panal de abeja, ¿no? Sacos diverticulares de diversos tamaños. Y si yo soy un colonoscopista inexperto que no sé localizar bien, de repente me meto por un divertículo pensando que es la luz del colon y voy a producir una perforación. Entonces, en estos casos, cuando encontramos este tipo de enfermedad diverticular, se ingresa con mucho cuidado, con mucha cautela, para evitar justamente producir pues una complicación, ¿no? Y sí me sirve la colonoscopía porque me va a decir si ese dolor que tiene mi paciente es porque tiene los divertículos, o porque hay pólipos, o porque hay un cáncer de colon. Siguiente. Igual, ¿qué sucede acá? Por ejemplo, acá se ha sentado un fecalito, ¿no?, en una zona, en un saco, en un divertículo. Eso hace que se inflame y que comience a producir dolor y lo que es la diverticulitis. Siguiente. La tomografía para ver si hay engrosamiento, si hay abscesos, diagnósticos diferenciales. Siguiente. Y siempre se le recomienda que tengan ingesta de fibras, muy importante, su dieta diaria, que no es un día sí, un día no, sino constantemente. Si hay dolor, antiespasmódicos o analgésicos, dependiendo del grado de dolor que venga a la consulta. Siguiente. El 2% va a desarrollar las complicaciones, ¿no? La diverticulitis, la hemorragia diverticular. Siguiente. En la hemorragia diverticular, ¿cuál es su característica importante? Es indolora. El paciente está tranquilo, se va al baño,
y presenta, puede ser una hematoquesia, puede ser mutilante, dependiente de dónde está localizada estos divertículos. Puede originarse tanto en el colon derecho como en el izquierdo, dependiendo de dónde tengan los divertículos. Pero ¿cuál es lo bueno de esta, dentro de todo, de esta hemorragia diverticular? Que un 70% se autolimita. Tenemos en el hospital una paciente, Victorita Guzmán, ¿no?, que viene cada cierto tiempo a la emergencia por su hemorragia diverticular. Y en la colonoscopía tiene divertículos en todo el colon. Entonces, ¿qué sucede con ella? Que hace hemorragias importantes con caída importante de hematocrito, viene a la emergencia, todo NPO, su transfusión y rogar que se autolimite, porque como ya tiene una edad avanzada, ya, por ejemplo, si hay repetición de estos cuadros de hemorragia, ¿qué es lo que sería recomendable? Ya una cirugía, una colectomía. Pero en ella, como tienen todo el colon, tendría que hacerle una colectomía total. Entonces ahí viene el problema, ¿no? Entonces se mantiene, está tranquila y así. Ya su última hemorragia ha sido hace 2 años y hace año y medio, y estamos rogando que ya este año 2019 la pase también tranquila, porque cada vez también está más ancianita, ¿no? ¿Y qué es lo que puedo yo también hacer? ¿No? Una angiografía. La angiografía me va a localizar el sangrado y también de repente puedo hacer embolización de la zona de una inyectoterapia, ¿no? Y la colonoscopía generalmente es el método de elección, porque si sangra, ¿no?, de determinada lesión y yo evidencio el punto de sangrado, entonces siguiente, ¿no? Acá hay que está sangrando. ¿Qué es lo que puedo hacer? Inyectoterapia con adrenalina, con alguna sustancia esclerosante para parar el sangrado, ¿no? Y ya cuando comienzan a sangrar, como les decía, hay el riesgo de otro sangrado un 30%. ¿Sigue? Y si mi paciente viene con hematoquesia, pero yo tengo la duda, no sé si tiene divertículos, no sé cuál es la causa, entonces lo que se recomienda a veces es una endoscopía digestiva para descartar que no haya una hemorragia digestiva alta y luego programar ya a una colonoscopía. En la colonoscopía pues vamos a encontrar esas lesiones, ¿no? Esos divertículos sangrantes, y puedo hacer inyectoterapia o de repente puedo hacer también mi probeta caliente si lo tengo a la mano. La gammagrafía con glóbulos rojos marcados por tendencia 99 me sirve para poder definir punto de sangrado si no puedo hacer una colonoscopia, ¿no? O la angiografía, como mencionábamos anteriormente. Siguiente. El tratamiento entonces se puede realizar con la colonoscopía, inyectoterapia, termocoagulación, electrocoagulación bipolar, fotocoagulación con gas argón, también que tenemos en el hospital. Láser no hay, creo, en ninguna parte del libro. Y podemos usar la vasopresina en perfusión por vía arterial, pero bueno, la vasopresina también lo menciona la literatura, pero no lo tenemos en farmacia. Siguiente. Entonces eso es todo un algoritmo en esos pacientes que tengan una hemorragia masiva del colon, ¿no? Si es masivo, resucitación, tratar de parar el sangrado, con la colonoscopía o y cualquiera de los métodos que hemos mencionado. Si es muy masivo y ya no puede parar esa hemorragia con métodos terapéuticos endoscópicos y necesita más de 4 unidades de sangre en 24 horas, ya debe tener una cirugía de urgencia mediante una laparotomía o una colonoscopía intraoperatoria. Entra el cirujano, entra el endoscopista y va ingresando con el equipo para ver dónde es el punto de sangrado, para poder solucionar y hacer una resección muy limitada del colon donde está sangrando. Esa también puede ser una opción. Siguiente.
nos vamos entonces a la diverticulitis. La diverticulitis es cuando ese saco diverticular se inflama, ¿no? Cuando hay impactación de la materia fecal, que hemos visto por ejemplo en la imagen, se produce erosión, se produce inflamación y eso conlleva que haya más sobrecrecimiento bacteriano en esa zona. Por lo tanto, este fecalito va a dificultar la irrigación y puede también perforarse como una complicación más común en el sigmoide. Siguiente. El dolor, como les mencionaba, va a ser el cuadrante inferior izquierdo. Ya para esto, mi paciente ya puede tener alza térmica, leucocitosis, a la evaluación puede haber como una masa palpable, con sensibilidad de rebote, lo que les decía, como una apendicitis izquierda, ¿no? Con signo de rebote, todo puede presentarse. Aunque en alguna oportunidad encontramos un paciente que se pensaba que tenía una diverticulitis porque el dolor era justo en esa zona y era una apendicitis porque tenía este paciente tenía ¿cómo se llama cuando tiene los órganos? Situs inversus, ¿no? Situs inversus. Entonces entraron hasta la persona y era de repente pues todos los órganos estaban. Bueno, esos son casos muy, muy raros, pero si no lo sabemos, nunca lo vamos a sospechar, ¿no? Siguiente. Entonces ahí está sufriendo el sigmoide que se está viendo. Siguiente. Entonces, las complicaciones, los abscesos, las perforaciones, la formación de fístulas, que se obstruya, que se estenose y si hay progresión o no hay una respuesta adecuada al tratamiento, pues la cirugía es una opción. Siguiente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Entonces, en esta diverticulitis no lo vamos a mandar a una cirugía entera. Primero damos un tratamiento médico, reposo intestinal, NTO, su hidratación adecuada del paciente y hoy, como es inflamación, como es tiende a producir infección, entonces se da los antibióticos para las bacterias gram negativas anaeróbicas, pues es ceftriaxona con metronidazol, que es lo más usado, ¿no? Entonces vamos evaluando a nuestro paciente y ese dolor, esa sintomatología, eso calma muy rápidamente. Cuando esta diverticulitis es leve, por ejemplo, acuden a la consulta y no es necesario hospitalizar, lo que suelo hacer es dar analgésicos, ¿no? Antiinflamatorios y uso la ciprofloxacina, quinolona, cada 12 horas por 5 días y mejora. Entonces todo depende del grado de diverticulitis, pero estamos hablando de una diverticulitis severa que amerita que mi paciente se hospitalice. Siguiente. Entonces, si es que hay una enfermedad ya diverticular y se perforó, definitivamente ahí ya no hay vuelta que darle porque va a haber fiebre, reacción inflamatoria, vamos a ver que en la placa de abdomen haya neumoperitoneo, va a una laparotomía exploratoria, se hace la resección del foco, se hace lavado, se deja drenajes, ¿no? Si no hay neumoperitoneo, de repente puede haber una actitud expectativa, su tomografía, ver si hay líquido en cavidad, se va a una cirugía, si no hay líquido, un tratamiento médico de reposo y si mejora, pues de alta. Hay a veces microperforaciones que se solucionan sin necesidad de una cirugía, pero para eso tenemos que estar seguros de que no sea quirúrgico, ¿no? No voy a tener un paciente todo con una perforación importante y ya el cirujano cuando entre a sala, pues el riesgo de mortalidad va a ser mayor. Siguiente. Recuerden ustedes que son pacientes mayores. Hay una clasificación de Hinchen que se trata sobre la formación de los abscesos. Siguiente. El 1 es cuando hay un absceso pericólico limitado. Siguiente. El 2 es cuando ya hay acceso a distancia, puede ser retroperitoneal o pélvico. Siguiente. El 3, cuando ya hay una peritonitis, se rompe el absceso y se forma un plastrón. Siguiente. Y el otro, cuando ya hay una peritonitis fecaloidea, ¿no? Ya se perforó y ya es más complicado. Siguiente. Las fístulas. Llega a la consulta un paciente de 62 años, me dice, doctora, estoy preocupado porque cuando voy a orinar me salen heces. Entonces, bueno, me salen heces y tuve otra paciente que por la vagina le salían heces.
Entonces sí, pues al hacer el estudio, al hacer el examen, vimos que era una fístula, en el primer caso una colovesical y en la otra una colovaginal. Y entonces sí es que no sea tan infrecuente, ¿no? Miren, la colovesical es la más frecuente y la colovesical le sigue. Entonces la colocutánea es menor porcentaje, la coluterina y la entérica. Siguiente. ¿Y cómo es que yo puedo determinar, ¿no? Una citoscopía, si es una colovesical, citografía, una colonoscopía, una para ver si hay una fístula, y un enema varitado, si es que endoscópicamente no puedo encontrar el punto de la fístula, me va a ser de gran ayuda. Siguiente. Cuando ya hay obstrucción es porque hay fibrosis retráctil de la pared que está inflamada crónicamente. En los casos mayormente no es que sea una obstrucción total, ¿no? Siempre es parcial. Y eso, cuando hay impactación de las heces o hay mucho residuo en esa zona de estenosis, se produce la obstrucción. Siguiente. Entonces hay algunas recomendaciones, ¿no? que tenemos que tener en cuenta. Entonces nos dice que la administración de fibra dietética previene la enfermedad, pero miren, como les decía, su grado de recomendación es B. Siguiente. A pesar de las discrepancias en los resultados de los ensayos clínicos, el consumo de fibras sigue como base de enfermedad diverticular no complicada. Siguiente. Los anticolinérgicos espasmolíticos se utilizan en el tratamiento de la enfermedad diverticular cuando hay el dolor, ¿no? Cuando no está complicada. Siguiente. El consumo de la dieta es útil para prevenir las complicaciones. Nos habla de un grado de recomendación C, pero se sigue insistiendo en las fibras. Siguiente. Hay que evitar, dice, el tratamiento de la diverticulitis. Sí, pues hay que tener un empleo juicioso de los antibióticos que vamos a usar. Si es necesario y hay complicaciones, un drenaje percutáneo de los abscesos y una cirugía, en el caso que lo requiera, es un grado de recomendación A. Siguiente. Tras un episodio de diverticulitis, el empleo de una dieta en fibra es útil para prevenir las recurrencias. También tiene un grado de recomendación D, y también un nivel de evidencia científica 5, ¿no? Siguiente. Entonces, el tratamiento de la enfermedad diverticular. Si tiene diverticulosis y es asintomática, su dieta rica en fibras, no hay problema. Si está sintomática, pero no está complicada, también ahora tenemos la rifaximina, que es de muy buena, que es un antibiótico de mucha ayuda, y le damos de alta. Si hay complicaciones, entonces vamos a ver, en los casos de que haya complicación, una diverticulitis severa, lo hospitalizo y hacemos lo que hemos mencionado: hidratación, antibióticos, y si es que hay complicaciones mayores, absceso, perforación, cirugía. Si no está complicada, pero el dolor sí persiste, es intenso, su dieta líquida, sus antibióticos, y mejora, ya le doy de alta. Entonces, más o menos, esa es la secuencia de lo que hemos venido mencionando. Siguiente. Entonces, ya sabemos que a la cirugía, ¿quiénes de acá van a ser cirujanos? Uno, nadie más. Wow, ¿no? Va a ser cirujano de abdomen, cirujano plástico, también plástico. Todos, pero es que ahora tiene que hacer cirugía general y después hacer cirugía plástica. Muy bien, gastroenterólogos, las chicas, nadie. ¿Qué sucede? Que van a ir a una cirugía si se perfora, si se obstruye, si se absceda, si hacen fístulas. Si mi paciente, a pesar de que yo le estoy dando un tratamiento, no mejora, persiste en complicaciones, pues le doy el deschace quirúrgico. Y de elección, cuando es que, si es que hay 2 o más episodios de diverticulitis que lo hayan llevado a una hospitalización, o todo episodio de diverticulitis con fuga de contraste, con obstrucción, o una incapacidad de diferenciar entre diverticulitis sin cáncer, ¿no? Son los diagnósticos, las cirugías de elección.
Entonces, no es que de inicio lo voy a mandar a mi paciente a cirugía, sino primero le doy un chance médico, un segundo chance médico, pero si persiste y ya se ve las complicaciones, entonces ella tiene que ir definitivamente a una cirugía. Ahora, a una diverticulitis, ¿le hago una colonoscopía? Eso tiene que tenerlo bien claro. ¿Le hago o no le hago? ¿Quiénes dicen sí? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen no? Tampoco. O sea, no he dicho nada. Cuando hay diverticulitis no se hace. Está contraindicada la colonoscopía. Si hay hemorragia diverticular es diferente, pero si hay diverticulitis el riesgo de perforación es alto. Por lo tanto, en esos casos puedo pedir de repente una tomografía. ¿Ya? Entonces, diverticulitis contraindicado, colonoscopía. Primero, porque va a necesitar preparación, que lo inflama, y segundo, porque va a estar toda esa mucosa tan débil que yo puedo entrar con mi equipo y puedo perforar. ¿Ya? Siguiente. Doctora, ¿y qué pasa si es que se hace una colonoscopia sin saber qué tiene y se hace un hallazgo del proceso? Pero como mencionábamos, si ponemos intestino irritable. A ver, si el paciente tiene dolor, ¿no? Aunque tú no sospeches que no tenga diverticulitis, no puedes hacer una colonoscopia con un dolor intenso, y más aún en pacientes ancianos, porque la sospecha de eso ya te hace pensar que puede ser, y si tú haces un procedimiento de este tipo puedes perforar. Entonces es muy difícil que con dolor intenso un gastroenterólogo haga una colonoscopia.